Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a En Directo. Los saluda Luisa Fernanda Tobo por Luz Helena Ramos. Si su visión no se puede corregir satisfactoriamente con gafas o con la utilización de lentes de contacto, o si sufre de hinchazones dolorosas que no se pueden aliviar con medicamentos, pues es muy posible que usted necesite un trasplante de córnea. Sin este procedimiento, el paciente no solamente ve afectada su visión, también ve afectado su trabajo y su calidad de vida. Pues con la ley 1805 del 2016, que convirtió a todos los colombianos en donantes obligatorios, a menos de que en vida expresen su voluntad negativa, pues se ha aumentado la posibilidad de obtener en menor tiempo ese órgano requerido. Pero aún así, la demanda supera la oferta. ¿Cómo saber si usted necesita un trasplante de córnea? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los tiempos que debe esperar para obtener el trasplante? De eso hablaremos hoy en directo y ya están abiertas nuestras líneas telefónicas que aparecen en pantalla para que usted se comunique con nosotros y pueda hacer sus preguntas con nuestra experta frente a este tema. También ya estamos conectados en nuestro Facebook Live, donde usted puede dejarnos sus inquietudes. Allí estará muy pendiente Gustavo Cabrera, a quien saluda hasta ahora. Gustavo, muy buenas tardes. Así es, Luisa, feliz noche y como lo dijo usted, desde este momento están habilitadas nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Desde este momento ya usted puede ingresar y dejar cualquier comentario o pregunta que tenga acerca de nuestro tema del día. Y como siempre, Luisa, me quedo aquí muy pendiente de las plataformas digitales y nos vemos dentro de un ratito. Sí, señor, más adelante volvemos con usted y las preguntas de nuestros televidentes. Vamos a presentarles entonces a nuestra invitada, quien nos acompaña hoy para hablar acerca de este tema. Ella es María Angélica Salinas, profesional de la Red de Donación y Trasplantes del Instituto Nacional de Salud, con más de 10 años de experiencia en la Red Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y de Tejidos. María Angélica, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, en primer lugar queremos saber qué es la córnea, qué función cumple en nuestro cuerpo. Bueno, la córnea es un tejido, es una membrana que está, digamos que en la parte anterior del globo ocular del ojo, o sea, en la parte superficial del ojo, y tiene que ser transparente, tiene que estar muy curva porque permite el paso de la luz del exterior al interior y eso permite la visión, favorece la visión. Entonces, cuando hay algún daño en la córnea o se daña la curvatura, por ejemplo, es cuando necesitamos reemplazarla. ¿Y en qué consiste ese trasplante de córnea? ¿Qué es lo que se hace en ese procedimiento? Bueno, el trasplante de córnea básicamente es el reemplazo que se hace de esa córnea que está enferma por una sana que proviene de un donante fallecido, es decir, dependemos de una persona que muere, en el cual se cumple una serie de criterios clínicos, de criterios técnicos, se realiza la donación y se extrae ese globo ocular, se extrae la córnea, se procesa, se hacen todo a través de nuestros bancos de tejidos autorizados en el país y ese tejido se distribuye para ser trasplantado en alguna de las personas que lo necesitan en el país. ¿Cuánto tiempo puede durar la córnea luego de que la persona fallece y es donante? ¿Cuánto tiempo se tiene para que este órgano, para que este tejido, usted me corrige, ¿es un tejido? Es un tejido. Para que este tejido pueda funcionarle a otra persona. Bueno, una vez el donante se conoce y es alertado a la red de donación y trasplantes, es importante que este proceso se haga rápidamente porque estamos ante una persona que ha fallecido, digamos un cadáver en el cual se pueden extraer órganos y tejidos y de inmediato nuestros bancos deben proceder a la extracción de ese tejido. Una vez se extrae el tejido, como es la córnea, puede estar alrededor de 8 días en unos medios de preservación para que pueda ser trasplantada. Es distinto al tema de órganos, donde sí tiene que ser inmediato el trasplante. Se extrae y se trasplanta. En el caso de córnea tenemos algunos días a través de estos medios de preservación que se utilizan. ¿Hay algún tipo de examen que se requiera antes de hacer un trasplante de córnea para, digamos, corroborar de alguna manera que haya compatibilidad con la persona, como en el tipo de trasplante de órganos? Bueno, deben haber algunas condiciones, no son, digamos, tan amplias como en el caso de órganos, donde deben haber unas condiciones inmunológicas, donde se tiene que mirar algunas condiciones relacionadas con la genética del donante y del receptor. En este caso, miramos sobre todo la compatibilidad, por ejemplo, en la edad, miramos aquellas córneas que son de donantes pues, muy pequeños o menores de edad,
o de donantes que ya son más añosos. Miramos otras características como el tiempo que llevan los pacientes en la lista de espera. Claro que existen estos criterios están estandarizados. Esto es muy importante porque garantiza la transparencia del proceso, es decir, todas las personas que están en lista de espera tienen las mismas posibilidades y hay equidad entre estos receptores para ser trasplantados. Entonces, es muy importante si un paciente considera o cree que necesita un trasplante de córnea, que sea valorado por un médico especialista que determine si su condición puede ser favorecida o puede mejorarse a través de un trasplante de córnea. Usted hace un momentico nos hablaba acerca de ciertas condiciones que debe cumplir una persona que fallece para poder ser donante de córnea. ¿Cuáles son esas condiciones específicas? Bueno, primero estamos ante un caso de un paciente que fallece, que muere, y existe una serie de condiciones clínicas, es decir, que se hace una serie de exámenes infecciosos, se verifica que no haya ningún riesgo de transmisión de enfermedades, por ejemplo, entre el donante y el receptor, y existen otras condiciones, digamos, de gestión de donación del proceso, ¿no? Donde se tiene que legalizar la donación a través de cualquiera de los mecanismos, bien sea de un consentimiento de la familia en el caso de los menores de edad o a través de la presunción legal de donación, que es un mecanismo ampliado que estableció, viene desde el año 88, pero lo amplió la ley 1805 que mencionaba de 2016. Y cumpliendo estas condiciones tanto clínicas en el donante como de gestión del proceso, pues es que podemos llevar a cabo la extracción definitiva, el proceso final de extracción de esos tejidos. Bueno, María Angélica, la invito para que escuchemos a nuestros televidentes porque ya se empiezan a comunicar con nosotros y a esta hora tenemos nuestra primera llamada. Jefferson, muy buenas tardes y cuéntenos cuál es su pregunta acerca de este tema. Buenas tardes. Mira, hazme un favor, lo que pasa es que mi papá sufrió hace algunos años desprendimiento de retina. A él le han hecho 3 cirugías, inclusive le hicieron una inclusión de un lente ultraocular, pero finalmente a él la vista no le funciona, o sea, no le volvió a funcionar. Yo quisiera saber si de pronto hay algún otro procedimiento que se pueda hacer con él, porque pues es un hombre de 52 años, es bastante joven y pues quisiera mirar si se puede hacer algo. María Angélica. Bueno, existen muchas condiciones por las cuales se puede requerir un trasplante de córnea. Desde un trauma, una infección. El caso que nos está planteando la persona que nos llama es una condición distinta, es un desprendimiento de retina que no necesariamente se ve favorecido por un trasplante de córnea. Entonces hay diferentes enfermedades del globo ocular, hay diferentes enfermedades oculares y pues específicamente para requerir una córnea deben haber una serie también de condiciones y de valoración de un médico. Entonces siempre es importante la valoración de un médico especialista, en este caso un oftalmólogo, que es el que al final puede determinar si efectivamente la condición puede ser tratada mediante un trasplante. Y si va a mejorar ese tipo de dificultad en la visión para el paciente. Bueno, seguimos hablando del trasplante de córnea. Lo invitamos para que nos llame, para que nos escriba en nuestro Facebook Live. Aquí tenemos una experta para que responda todas sus dudas. Este es un procedimiento que ¿cuánto tiempo más o menos dura ya el trasplante como tal y qué riesgos puede tener? Bueno, como alguna otra cirugía, pues tenemos riesgos dentro del procedimiento relacionados con la anestesia, por eso debe haber una serie de valoraciones previas del receptor. Por supuesto, una vez implantado la córnea, como en otro tipo de trasplantes, podemos tener complicaciones como el rechazo de esa córnea, porque recordemos que es un tejido que proviene de un donante, es decir, de otra persona. Entonces el cuerpo del receptor puede rechazarlo, puede incluso perderse ese tejido porque no es admitido, digámoslo así, por el receptor, entonces se rechaza completamente el tejido. Entonces esas, digamos, son como las complicaciones que podríamos tener. Sin embargo, el trasplante de córnea es un procedimiento altamente confiable. Se realiza en el país por instituciones autorizadas y su efectividad terapéutica está plenamente reconocida. Bueno, ya se están empezando a mover nuestras redes sociales, nuestras plataformas digitales, Facebook Live especialmente. Tenemos comentarios, ya tenemos preguntas que nos están entrando en este momento. Tenemos a Katherine. Ella nos dice: a los que empiezan este procedimiento de trasplante, definitivamente el estado de humor y llorar influencia negativamente en la recuperación. Es muy importante cumplir con las gotas y tener paciencia en la recuperación. Y la misma Katherine, ella nos hace una pregunta. Ella dice:
A mí me hicieron el trasplante de córnea hace 1 año y 4 meses. Ya me quitaron 2 puntos hace un mes. Debo esperar otro mes para que me quiten los otros 2 puntos. Pero desde hace 3 meses, a veces el ojo izquierdo, el del trasplante, siento un dolor en el lado de los puntos. Permanezco con los ojos rojos. Se me subió la tensión a 48 hace 5 meses, pero el doctor me dice que los puntos están bien. ¿Cómo puedo evitar esos dolores y qué puedo hacer? Bueno, doctora, ¿qué le podríamos responder a Catherine en este caso? Bueno, esta es una condición ya bastante específica, que mejor que una persona que nos llama o que escribe y cuenta la experiencia de lo que es obtener un trasplante, ¿no? Es importante seguir al pie de la letra las recomendaciones que hace el médico tratante. A la distancia no es posible hacer una valoración de un paciente, y menos cuando no se es especialista, digamos, de la condición específica que pueda tener. Allí es supremamente importante cumplir las recomendaciones, hacer un seguimiento al lugar donde se hizo la cirugía. Si hay un rechazo de ese tejido, lo va a observar, y es importante también hacer los seguimientos de este procedimiento, ¿no? Los controles. Allí tengo que decir que el trasplante de córnea es un procedimiento que está incluido en el plan de beneficios de todos los colombianos, es decir, es un procedimiento al que cualquier colombiano que requiere este proceso, que requiere esta cirugía, puede acceder en nuestro sistema de salud. ¿Tiene algún costo adicional que se pueda presentar para el trasplante, o todo lo que tiene que ver con el trasplante está cubierto por el costo? Perfecto, no hay ningún costo que deba asumir ni la familia del donante, por un lado sobre el tema de la donación, y ningún costo de asumir el receptor sobre el tejido ni sobre el procedimiento. Habrán alguna serie de costos relacionados con copagos, rutas moderadoras que podrían generarse, pero no específicamente sobre el procedimiento y mucho menos sobre el tejido, porque este proviene de una donación. Bueno, tenemos otra llamada. Jairo, muy buenas tardes y cuéntenos cuál es su pregunta. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy bien, Jairo, cuéntenos. A ver, bueno, mi caso es muy complicado. En el ojo izquierdo me hicieron una cirugía de lente intraocular, porque a los 8 años me hicieron cirugía de cataratas, me extrajeron el cristalino y, bueno, me hicieron el lente intraocular, pero presentó problemas de hipotonía, desprendimiento de retina y prácticamente el ojo está perdido. Tengo el lente intraocular incorporado, pero pues la visión es nula, es curva, y me dicen que ya por ese ojito no se puede hacer nada. En cambio, en el ojo derecho también presenté desprendimiento de retina, ya que como paciente de único ojo, y se me ha presentado 2 desprendimientos de retina. Se me está presentando también la hipotonía, que es la baja presión en el ojo, y se me ha cristalizado 2 veces la córnea. No sé si por estas cirugías reiterativas en el ojo, la córnea después pueda presentar algún problema y tenga que realizar un trasplante de córnea. Ese es mi gran temor. ¿Y qué se puede hacer por el otro ojo izquierdo? ¿Qué se le podría decir a este televidente? Digamos que en estos casos insisto en que la valoración por el especialista es fundamental, porque hay que evaluar el paciente, las condiciones clínicas, hay que evaluar ese ojo, y solamente un especialista puede hacerlo, un oftalmólogo. Si la persona que está consultando ya ha hecho esta valoración, ya su médico tratante lo ha evaluado y no le ha indicado el procedimiento de trasplante, pues podría ser porque su condición no necesariamente se ve favorecida por este procedimiento, sino que requiera otro tipo de procedimientos o de dispositivos que deben implantarse, y no necesariamente el trasplante como tal de un tejido corneal. Luego de que se hace el trasplante, en el caso de las personas que lo requieren, y así lo ha dicho su especialista, ¿cuánto tiempo debe pasar para que la persona ya pueda notar una mejoría en su visión? Bueno, casi que en el posoperatorio inmediato ya las personas empiezan a identificar una recuperación de la visión, porque la córnea muchas veces o está opaca o se daña esa curvatura. Entonces, cuando se reemplaza, pues casi que de inmediato, si no hay una de esas complicaciones, un rechazo de la córnea, los pacientes empiezan a evidenciar una mejoría de la visión, una mejoría porque mejora completamente la entrada de luz al globo ocular y por supuesto la posibilidad de la persona de ver. Y digamos finalmente, porque escuchábamos a nuestra televidente hace un momento quien nos llamó, que decía que hacía 1 año larguito le habían operado y que le habían quitado 2 puntos, que todavía tiene unos puntos. Más o menos, ¿cuánto tiempo pasa para que ya el ojo pueda ser
digamos, de una u otra forma ya normal, sin puntos, totalmente cicatrizado, totalmente sano? Bueno, esto depende también de cada paciente. Cada paciente tiene una recuperación diferente en cualquier procedimiento quirúrgico. Sin embargo, el procedimiento de trasplante de córnea es bastante seguro y permite una recuperación pues, bastante rápida del paciente. Bueno, tenemos otra llamada a esta hora de la tarde. Saludamos a Andrea. Muy buenas tardes, Andrea. Cuéntenos cuál es su pregunta. Buenas tardes para todos. Adelante. Una pregunta, lo que pasa es que tú decías que hay como ciertas condiciones para uno poder ser... Buenas tardes. ¿Para poder ser qué, Andrea? ¿Nos repite, por favor? Bueno, para poder ser donador de córnea, ¿sí? Yo quisiera que fueras un poco más específica en qué tipo de condiciones. Entonces, personas que hayan tenido algún tipo de trauma, infecciones, tú decías infecciones, ¿qué tipo de infecciones? Las personas que utilizamos o utilizan gafas, ¿hasta qué punto, digamos, podrían ser donadores de córnea y en qué momento? Gracias. Bueno, ahí están las condiciones entonces para poder ser un donante de córnea. Bueno, primero hay que manifestar la voluntad de donación, es lo más importante y lo que tiene que hacer cualquier ciudadano mayor de edad que quiera hacerlo. Eso lo pueden hacer, no tiene ningún costo, lo pueden hacer a través del Instituto Nacional de Salud y manifiestan la voluntad de donación. Eso es lo primero y lo más importante. Ya luego las condiciones se evalúan al momento de la muerte de la persona. Es muy distinto cuando se manifiesta la voluntad de donación y la puedo estar manifestando en este momento, pero mis condiciones cuando fallezco van a ser diferentes. Puedo tener alguna enfermedad que puede contraindicar esa donación. Las personas que utilizan lentes, que utilizan gafas, una persona que pueda tener una infección que puede ser manejada, no necesariamente es una contraindicación absoluta. Entonces ese tipo de condiciones las evalúa un médico especialista y experto en el tema, y las evalúa en el momento en que ya se determina el fallecimiento de la persona y se comprueba que esa persona no tiene ninguna oposición a la donación. Estoy aquí muy atento a nuestras plataformas digitales. Les recordamos a nuestros televidentes que esto es en tiempo real, la interacción es en tiempo real. Usted nos hace una pregunta y nosotros inmediatamente la preparamos para que la doctora la responda. Bueno, doctora, y tenemos una pregunta de Rosa Quintero. Ella nos pregunta, ella dice: buenas noches, quisiera saber cuáles son los síntomas que nos indique que estamos padeciendo de la córnea. ¿Qué le podríamos decir a Rosa, doctora? Bueno, para Rosa y para los demás televidentes, cuando hay una disminución de la visión, pues es el primer síntoma de que algo no está bien con nuestra visión, con el ojo. Entonces eso ya inmediato es una alerta que requiere una consulta a un médico especialista. Muchas veces puede ser una enfermedad tratable con un dispositivo, unas gafas, unos lentes, pero si ya esa condición empeora es cuando necesitamos evaluar si esto requiere un procedimiento quirúrgico. Bueno, usted trabaja en el Instituto Nacional de Salud, allí a donde se concentra la red de donación y trasplantes. ¿Es complicado actualmente conseguir las córneas para las personas que las están esperando? ¿Cómo va ese proceso? Bueno, si bien el país ha hecho un camino importante en el tema y ha mejorado las cifras de donación en el país, también tenemos una serie de retos importantísimos, ya lo mencionabas al iniciar, y es que tenemos hoy más pacientes que requieren un tejido de los donantes que se generan. Hoy en día, desde el Instituto Nacional de Salud se está liderando toda una estrategia para favorecer la donación de córneas y la extracción de córneas en los donantes que pueden serlo. Y esto es a través de la consulta del Registro Nacional de Donantes que creó la Ley 1805, donde cualquier médico tratante del país puede comunicarse con el Instituto Nacional de Salud a través del Centro Regulador de Trasplantes, en donde notifica a ese potencial donante y se hace ya por parte de los médicos especialistas la valoración del caso, la valoración del donante y si puede efectivamente donar los tejidos, donar las córneas. Se contactan con las instituciones autorizadas para esa extracción, que son los bancos de tejidos, para llevar a cabo el procedimiento. Es un proceso complejo, técnico, pero donde necesitamos sobre todo que tengamos previamente la voluntad de esas personas a la donación en vida y segundo, que tengamos ese acompañamiento de todos los profesionales de la salud en las instituciones para hacer el reporte oportuno de esos potenciales donantes.
Bueno, cuando a una persona se le realiza ya el trasplante de córnea, ¿es un trasplante para toda la vida o es un trasplante que se debe volver a hacer a lo largo del tiempo porque como cualquier órgano o cualquier tejido vuelve y se daña? Así es, puede presentarse un rechazo y en algunos casos tenemos pacientes que han requerido no solamente uno, sino 2 y hasta 3 trasplantes. Esto ¿Pero es por depende de la rechazo o evolución. es por, digamos, el uso que el cuerpo le da y con el tiempo vuelve a dañarse? Principalmente por el rechazo que pueda tener Ajá. de ese tejido, donde tenemos pacientes que requieren ese retrasplante de esa córnea. Entonces, esa es una de las condiciones principales. ¿En qué etapa de la vida es más frecuente que se realice el trasplante de córnea? Bueno, nuestra lista de espera es bastante amplia. Nosotros ya casi ¿Cuántas personas están esperando un trasplante de córnea? estamos ya casi llegando a los 2.000 pacientes en lista de espera para un trasplante. En de córnea. Bogotá. En Colombia. En Colombia. En Colombia están, pues, tenemos pacientes distribuidos en las diferentes instituciones, consolidados en una única lista de espera nacional a través de nuestro sistema de información. Y tenemos una lista de espera variada. Tenemos niños menores de edad. De esos 2.000 pacientes, cerca de 100 pacientes estamos hablando que son menores de 18 años. Y tenemos también un número importante de pacientes también mayores de 50, 60 años, pues digamos que son adultos. Esta enfermedad se puede generar en cualquier etapa de la vida, entonces en cualquier etapa podemos requerir este procedimiento. ¿Por qué se presentan en los niños, en los bebés incluso? Bueno, hay causas traumáticas, como lo mencionaba, incluso hay causas congénitas en las que se puede requerir el trasplante de este tejido. Bueno, tenemos otra llamada, recibimos a esta hora de la tarde a Natalia. Natalia, muy buenas tardes, ¿cuál es su pregunta? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, mi inquietud para la doctora es la siguiente. Lo que sucede es que yo sufro de queratocono y realmente pues he perdido ya mucho la visión. Yo tengo 24 años, pero sin embargo creo que pues todavía el trasplante de córnea no sería válido para mí. Yo sé que hay una alternativa que es un implante de anillos en los ojos, en la córnea, para recuperar la vista y quisiera saber si el plan obligatorio de salud también cubre ese tipo de cirugía o una alternativa a la enfermedad que tengo. Bueno, el queratocono es una condición que puede llegar a tratarse con un trasplante, puede ser una de las indicaciones. Sin embargo, allí hay que, insisto, hacer la valoración por un especialista y frente al procedimiento que me indica, pues no es digamos, posible asegurar que lo cubre expresamente el plan de beneficios, porque estos procedimientos pueden requerir múltiples dispositivos. Por la característica del procedimiento es necesario verificar cómo está indicado el procedimiento, cómo el especialista indica ese procedimiento. Entonces, pues con todo gusto, si a través de la línea del instituto, a través de la PQR del Instituto Nacional de Salud, podemos dar una respuesta más en detalle a este tipo de consulta ya clínica médica. Y analizando muy bien el caso para no dar una respuesta errada. Bueno, tenemos otra llamada hasta ahora. Sofía, muy buenas tardes. Cuéntenos cuál es su pregunta. Muy buenas tardes, doctora. Para hacerle una preguntita. Me hicieron una cirugía, una aerotomía de los ojos porque tengo desprendimiento de retina, sin desgarramiento. Me aparecen unas manchitas. ¿Esas manchitas desaparecen o no? Una condición clínica que requiere ser valorada necesariamente por un Sí. especialista, digamos, en esta época yo sé que donde hay tanta interacción digital, la medicina pues sigue siendo necesario el contacto médico-paciente para valorar la condición de este Sí. usuario, pues digamos tampoco poder generar una expectativa a una usuaria, a una paciente donde se requiere necesariamente la valoración del caso. Las personas que reciben un trasplante de córnea tienen que tomar algún tipo de medicamentos para el resto de su vida. ¿Cómo funciona, digamos, ese post-trasplante? Sí, bueno, en el post-trasplante, tal como nos lo contaba una de las primeras televidentes, hay una serie de indicaciones que hace el médico tratante que deben seguir estos pacientes, tanto para cuidar esa córnea, para cuidar ese postoperatorio, y eso incluye efectivamente tomar algunos medicamentos que prevengan ese rechazo. Bueno,
Estábamos hablando hace un momento de cómo es ese proceso de donación en Colombia. Con la ley de la que ya hemos estado hablando, 1805, pues todos los colombianos somos donantes, a no ser de que en vida expresemos que no queremos serlo. ¿Con esa ley se ha incrementado? ¿Han visto ustedes realmente que haya sido beneficioso para las personas que están en una lista de espera esperando un órgano o un tejido? Bueno, la ley 1805 que se expidió en 2016 y cuya entrada en vigencia en algunos temas inició en 2017, ha favorecido algunas condiciones relacionadas con la manifestación de la voluntad, creó el Registro Nacional de Donantes, en el cual cualquier ciudadano se puede registrar o puede manifestar esa voluntad positiva o negativa a la donación. Hoy tenemos cerca de 290.000 personas que han manifestado una voluntad positiva. Y en el último año, entre 2016 a 2017 y para este año, se ha evidenciado un incremento a la donación tanto de órganos como de tejidos. Es un poco apresurado decir que se debe exclusivamente a la ley. Hay muchos factores relacionados con el proceso de gestión de donación, estrategias que se han venido impulsando desde el Instituto Nacional de Salud, desde otras entidades para favorecer esta actividad. Bueno, es momento de hacer una pequeña pausa. Estamos en directo hablando acerca del trasplante de córnea. Si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud de cómo funciona esto en nuestro país, pues llámenos. Aquí vamos a resolver sus dudas con la experta que nos acompaña del Instituto Nacional de Salud. Antes de hacer la pausa, lo vamos a dejar con este dato importante acerca de este tema. En lo corrido de este 2018 se han efectuado en el país 1.290 trasplantes de córnea. Sin embargo, 2.541 colombianos están a la espera de un trasplante de este tipo. Ya volvemos. Del 4 al 12 de agosto, viva el evento deportivo, recreativo y cultural más importante del año. La versión número 22 del Festival de Verano. Más de 150 actividades gratuitas para todos los bogotanos, para celebrar los 480 años de la fundación de la capital colombiana. Solo por Canal Capital. Hola, llegó la hora de despertar. Pero no te preocupes, nosotros despertamos contigo. Te traemos un espacio de conversación matutina para que te enteres de la actualidad de Bogotá y del mundo. En Despierta Bogotá no solo tenemos noticias, también tenemos recomendaciones de música y consejos de vida. Y sobre todo, te acompañamos y te damos fuerza para comenzar el día. Despierta Bogotá. Lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por Canal Capital. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la noche, ustedes tienen una cita con la creatividad y el talento de los mejores trabajos audiovisuales, hechos por productores aficionados, universidades, empresas y fundaciones. Video Capital, el único espacio de la televisión pública en donde el arte audiovisual tiene una plataforma de visibilidad y crecimiento. Envíanos tu producción audiovisual a tu videocapital@canalcapital.gov.co. Bueno, pues tan chistoso, ¿saben? Bienvenidos a La Vocera del Televidente. ¿Vocera del Televidente? ¿Y ese programa qué es? ¿No sabe qué es La Vocera de Canal Capital? No, ¿y usted qué hace acá? Yo soy la vocera de Canal Capital y estoy aquí precisamente para garantizar el derecho que tiene la audiencia de opinar sobre la programación de Canal Capital. ¿Y qué toca hacer para participar? Es muy fácil, solamente hay que escribir a este correo electrónico y listo. Pues entonces voy a escribir inmediatamente. No se pierda La Vocera del Televidente, de lunes a viernes a las 12:55 de la tarde, por Canal Capital. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Mañana empezaremos a vivir el mes de agosto, un mes que nos trae felices recuerdos. En agosto estaremos a 199 años de la Batalla de Boyacá. Ese combate selló la independencia de Colombia. Fue un aporte que nuestros llaneros de Oriente
dieron a la patria. El 15 de agosto festejaremos a la Virgen María exaltada cerca de Jesucristo, su Hijo. Desde ahora nos alegraremos por su triunfo y la veneraremos como nuestra reina. El 19 de agosto, en el Minuto de Dios, honraremos a San Juan Eudes, nuestro patrono, y le daremos gracias porque Él nos enseñó a amar, nos enseñó a orar. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. ¿Qué tipo de películas se harían en Bogotá? ¿Cómo de aventura? Acción. Terrorífica. Que lo asuste a uno. Suspenso, pero romántico. Yo sería el director de la película, por supuesto. Spielberg. De pronto el protagonista, no mentiras, el protagonista no sé. Cada uno es su protagonista de su propia novela o película. Continuamos en directo y estamos hablando de trasplante de córnea. Lo invitamos para que usted se comunique con nosotros a las líneas que aparecen en pantalla, también para que nos escriba sus comentarios y sus preguntas a través de nuestro Facebook Live. Tenemos una llamada. Jason, muy buenas noches y cuéntenos cuál es su pregunta. Buenas noches, yo soy Jason Durango desde Correñito de Alcántara, en Bicuna, Antioquia. Sí, cuéntenos. Mi pregunta es, yo sufro de queratocono, tengo el 95% del ojo derecho perdido. ¿Cómo podría acceder para entrar a esperar pues la trasplante de córnea? Bueno, Jason nos da paso para algo bien importante de lo que debemos hablar, y es cómo una persona que necesite un trasplante de córnea puede ingresar a esa lista. Bueno, el acceso a la lista. Cualquier persona que necesite el procedimiento en Colombia, el sistema de salud cubre el trasplante de córnea, propiamente dicho, el procedimiento lo cubre el sistema de salud. El acceso requiere inicialmente la valoración de un médico especialista, un oftalmólogo, que evalúe si el caso puede ser tratado o no por medio de un trasplante. Este médico hace la correspondiente valoración y informa con el procedimiento a la institución que asegura el paciente, su EPS. Entonces, esta EPS de inmediato debe autorizar el procedimiento y debe remitir al paciente a alguna de las instituciones autorizadas en el país. En Colombia tenemos alrededor de 60 instituciones, clínicas, hospitales que están autorizados para hacer este procedimiento. No se hace digamos, en cualquier institución, requiere una serie de condiciones específicas, requiere un personal entrenado. Entonces, una vez remitido a alguna de estas instituciones hacen una valoración prequirúrgica y ingresan al paciente a lista de espera. Es decir, una vez el paciente cumple con esas condiciones clínicas y esos requisitos pues, administrativos que deben garantizar las EPS de forma inmediata, ingresan a la lista de espera. Es importante decir que en la lista de espera no existen turnos. A veces las personas piensan que entro con un turno y voy en el turno 10, 100, de esos 2000. No, el trasplante se realiza con los criterios médicos y técnicos que se han definido previamente. Entonces se mira la edad, se mira el tiempo en esa lista, se mira qué condiciones adicionales tiene esa persona. Si es un paciente, como algunos de los televidentes nos decían, tengo un ojo único. Esa puede ser una condición. Hay una serie de condiciones también para catalogar un paciente en urgencia 0 para trasplante de córnea, es decir, que requiere trasplante inmediato. Entonces, esas son otras condiciones que están previamente definidas. Una vez el paciente está allí, pues dependemos de un donante. Bueno, tenemos llamada a esta hora de Carlos. Carlos, muy buenas noches. Cuéntenos cuál es su inquietud. Buenas noches. Carlos, ¿lo escuchamos? Sí, buenas noches. Mi pregunta es, tengo mi ojo izquierdo perdido. Me salió un glaucoma. ¿Eso se le puede quitar a uno ese glaucoma? ¿Con un trasplante de córnea? ¿Será la pregunta? Es una de las indicaciones, es uno de los diagnósticos que podría llevar a trasplante. Requiere la valoración para determinar si
puede beneficiarse y acceder a la lista de espera. Bueno, hay otro tema aquí que es bien importante en esto de la donación de órganos y de tejidos, y hoy especialmente que estamos hablando de trasplante de córnea, y es la importancia de que los médicos puedan avisar al Instituto Nacional de Salud cuando hay un posible donante. Por supuesto, tenemos un componente de la ciudadanía, que es manifestar la voluntad de donación, dejarla conversada con la familia, pero también tenemos una serie de condiciones clínicas para obtenerse donante. Esto significa que los médicos tratantes de cualquier institución hospitalaria del país que estén ante una paciente que fallece por una parada cardiorrespiratoria, una vez se diagnostique la muerte, y evalúe el caso, puede ser donante de córneas, puede comunicarse con el Instituto Nacional de Salud a través de nuestro centro regulador de trasplantes. Por acá tengo el teléfono, es el 301-458-7769. Ahí en ese centro regulador de trasplantes, ¿qué es lo que sucede? En el centro regulador de trasplantes funciona 24 horas, tenemos comunicación con todo el país. El médico consulta primero el Registro Nacional de Donantes, es decir, la voluntad de donación de esa persona que acaba de fallecer. Sí. Si esa persona no se opuso a la donación, ya se considera un donante y podemos empezar a realizar el proceso de gestión de donación. Ese médico tratante ya pues puede entrar a verificar que no exista ninguna contraindicación absoluta para que pueda llegar a convertirse en donante de córneas o de otro tejido, y de ahí en adelante pues sigue ya el proceso hasta la extracción del tejido. Y ese es el procedimiento que se debe realizar cuando una persona es un posible donante. Tenemos a esta hora una llamada de Miguel. Miguel, muy buenas noches, cuéntenos cuál es su pregunta. Buenas noches, mi nombre es Miguel Alberto Estupiñán y soy un paciente de trasplante renal. Deseo saber si soy un paciente renal, entonces deseo saber si me pueden hacer el trasplante, qué debo hacer. Siendo paciente renal, de trasplantado renal, ¿puede ser un paciente también trasplantado de córnea? Sí, eventualmente una persona puede requerir más de un tipo de órgano o de tejido que lo necesite para recuperar su salud, entonces puede ser trasplantado, ¿no? No quiere decir que porque ya tiene un trasplante no puede recibir otro trasplante de un órgano o de un tejido. Así es, tenemos pacientes que tienen distintos trasplantes, tanto de órganos como de tejidos, para mejorar su condición clínica y la calidad de vida de estos pacientes, sobre todo en el caso de tejidos. Los pacientes ven afectada mucho su calidad de vida, ¿no? El tema de la visión, por ejemplo, que es en el que hemos estado conversando, que es el trasplante de córnea, afecta muchísimo esa calidad de vida, ese trabajo de las personas, entonces el trasplante es una de esas opciones. Una muy buena alternativa. ¿Qué pasa en el caso en el que una persona extranjera llegue a nuestro país requiriendo un trasplante? ¿Esto es permitido en nuestro país? Bueno, la ley 1805 del año 2016 coloca una serie de condiciones a la donación, al trasplante, perdón, en el caso de extranjeros no residentes. Uno, en el caso de órganos, lo prohíbe expresamente. Órganos me refiero al riñón, al hígado, al corazón. En estos casos hay una prohibición expresa de la ley. Para el caso de tejidos, la norma establece que puede haber una autorización temporal por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, quien debe evaluar caso a caso, pero lo más importante es que se verifica que no hayan pacientes colombianos que requieran ese tejido, que ese no es el caso del tejido corneal, donde tenemos una amplia lista de espera de pacientes colombianos. Ya si se determina que hay una suficiencia de ese tejido y se cumplen otras condiciones que mira el Ministerio, se podría eventualmente hacer una autorización temporal. María Angélica, ¿qué podemos decirle a las personas que, digamos, en su afán de poder obtener un trasplante de tejido o de córnea, tejido o de órgano, perdón, caen en manos y en redes inescrupulosas de personas que les dicen, le cobro tanto dinero y lo ayudo a que su trasplante salga más rápido? Bueno, primero hay que decir que el procedimiento de trasplante en Colombia es un procedimiento muy bien reglamentado, con un marco normativo que asegura la transparencia del proceso. Para ello hay unas entidades, desde el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y las Secretarías de Salud, que garantizan que haya equidad y transparencia en este proceso.
Esto es un engaño, hay que decirle a la gente que no se deje engañar por esas falsas promesas. Todos los pacientes que ingresan a una lista de espera de un órgano o un tejido entran en las mismas condiciones. Lo único que diferencia es la condición clínica que tenga ese paciente. Existen también unos criterios que están previamente establecidos, es decir, hay una serie de consensos técnicos en el país. Hoy en día estamos adelantando justamente una conferencia de consenso con todos los expertos de trasplante de córnea en el país para actualizar esos criterios de asignación de tejidos. Eso es vigilado caso a caso, es decir, cada tejido se asigna caso a caso y se vigila caso a caso que se cumplan esos criterios. Entonces es un procedimiento que está muy bien blindado en el país, que está muy bien vigilado, que además es realizado en unas instituciones específicas. Entonces el sistema de salud lo garantiza y se han venido avanzando en distintas estrategias para mejorar la donación y a la par también para garantizar el control de todo el proceso. Muy bien, tenemos una llamada a esta hora de Enrique. Enrique, muy buenas noches, cuéntenos cuál es su pregunta. Gracias, muy buenas noches. Mire, a mí me hicieron ya unos exámenes y me dijeron que yo tenía ojo perezoso, cataratas, o sea, tenía 4 enfermedades. ¿Es posible el trasplante de córnea? Se requiere necesariamente la valoración del especialista, no necesariamente es sujeto a un procedimiento de trasplante, pueden haber unas opciones terapéuticas previas antes de llegar a un trasplante. Entonces siempre recomendamos la valoración por el médico tratante. Insistimos, esta valoración debe ser autorizada también por la entidad de salud que asegura al paciente, su EPS. María Angélica, ¿cuánto tiempo puede llegar a estar una persona en una lista de espera para recibir un trasplante de córnea actualmente? Bueno, en promedio para trasplante de tejidos oculares tenemos un tiempo promedio en espera de casi 1 año. Sin embargo, tenemos pacientes que llevan algunos que pueden esperar unos pocos meses, mínimo 1 mes, o tenemos pacientes que llevan hasta 2 y 3 años. Y esto es también por esa escasez que tenemos de córneas, porque tenemos menos donantes que pacientes que requieren el procedimiento y por esas condiciones que también tenemos clínicas o esos criterios de asignación, ¿no? Un paciente que ya ha tenido múltiples procedimientos de trasplante, pues va a ser más difícil que pueda volver a acceder a otro nuevo procedimiento porque ya tiene unas condiciones previas. Entonces todo eso diferencia el tiempo en el cual un paciente pueda o no puede estar en la lista. Usted que vive el tema de cerca y sabe casi que a diario cuántas personas están esperando un trasplante de córnea o de algún otro tejido o de órgano, ¿qué le podría decir a las personas que en este momento nos están viendo y que son potenciales donantes de órganos al momento de morir? Bueno, lo más emocionante de los que trabajamos en la red de donación y trasplantes es escuchar a los pacientes que se benefician con estos procedimientos, ¿no? Escuchar a una persona que recupera su calidad de vida e incluso que recupera su vida, ¿no? A través de estos procedimientos. Entonces allí hay que agradecer por supuesto a los donantes, a las familias de los donantes y decir que sin ello no es posible este milagro médico. Los trasplantes son de esos procedimientos donde puede haber mucha tecnología, pero donde necesariamente necesitamos de la solidaridad de esos ciudadanos y esas familias de donantes. Entonces, animar a los colombianos, a los mayores de edad que manifiesten su voluntad de donación a través del Instituto Nacional de Salud. Lo pueden hacer a través de la página web del instituto www.ins.gov.co. Allí diligencian un formulario, bien sea con su voluntad positiva o negativa, también si es así, a la donación. Y el segundo mensaje es para todos los profesionales de la salud, los médicos tratantes que están en las clínicas, en los hospitales y que pueden estar frente a un caso de un paciente que fallece y puede ser donante, pues que nos llamen, que se comuniquen con el Centro Regulador de Trasplantes. Es una acción muy sencilla, pero que puede beneficiar a miles de colombianos. Una persona que es donante, ¿cuántas personas puede salvar o a cuántas personas le puede ayudar a mejorar su calidad de vida? Entre órganos y tejidos puede beneficiar hasta 55 personas con este procedimiento.
55 personas. Bueno, ahí está, ese es el mensaje que les queremos dejar hoy desde el Instituto Nacional de Salud, desde En Directo, para que seamos conscientes de la donación de órganos. Pues María Angélica Salinas, profesional de la Red de Donación y Trasplantes del Instituto Nacional de Salud, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes, un tema apasionante. Sí, es un tema apasionante definitivamente. A ustedes les agradecemos por acompañarnos, gracias por sintonizar sus televisores, gracias por conectarse a nuestro Facebook Live. Mañana nos vemos con otro tema que seguramente será de su interés aquí en Directo.